En este ejercicio 26 nos piden calcular cuántos rodillos idénticos de radio R en la base se puede aplicar sin que el primero salte por el obstáculo de altura R medios. Interesante problema. Hay varias consideraciones que debemos tomar en cuenta para el desarrollo de este ejercicio. Una de ellas, por ejemplo, es ponernos a pensar que el rodillo que va a perder el equilibrio o está a punto de perder equilibrio es el primer rodillo y en él se va a centrar todo nuestro análisis. Quiere decir que a partir del primer rodillo existirán otros rodillos que intentarán que salte este primer rodillo. Empecemos entonces a plantear el problema de la siguiente manera. Primero, dejando de lado al primer rodillo, vamos a pensar que desde aquí hacia atrás existen n rodillos. Es lo primero que vamos a ponernos a pensar. De tal manera que nuestro cálculo va a ser encontrar n, y si n sale 1 con el primer rodillo, 2 sería la respuesta. Si n sale 3 con el primer rodillo, 4 sería la respuesta. Primera situación que debemos tomar en cuenta. Segunda, vamos a observar el diagrama de cuerpo libre de cada rodillo. Veamos qué pasa con las fuerzas en cada rodillo. Para eso hemos aislado uno de ellos con el plano de 30 grados de inclinación. Y observemos que este rodillo tendría un peso, que lo dibujamos, ya conocemos nosotros, en forma vertical hacia abajo. En cada rodillo aparecerá también una reacción normal. La normal la graficamos formando un ángulo de 90 grados con el plano. Si hemos aislado al rodillo solo estas dos fuerzas estarían en cada rodillo, ¿correcto? De tal forma que vamos a descomponer el peso del rodillo en sus componentes rectangulares referidos al sistema inclinado. Vale decir, tomamos nosotros como eje a la recta normal y al plano inclinado. Esos van a ser los ejes que me van a permitir descomponer el peso de cada rodillo. ¿Correcto? Observamos entonces que si este ángulo es 30, 90, esta recta formaría un ángulo de 60 grados con el horizonte. Si esto es 60 grados y proyectamos el peso 90 grados aquí, el ángulo que tenemos aquí sería nuevamente de 30 grados. Vamos a llamar 2W al peso del rodillo. Si el peso del rodillo es 2W, entonces las componentes de este vector tendrán que ser o estar relacionados con el ángulo de 30 grados del triangulito rectángulo que acabamos de dibujar. Una componente tendrá esta dirección en este eje paralelo al plano y la otra componente estará en el eje normal. ¿Cuál es el valor de cada una de estas componentes? La que queda en el eje paralelo al plano sería W, porque es el cateto opuesto a 30 grados, y la componente que está al costado del ángulo de 30 grados sería raíz de 3 por W. Observe usted que este rodillo intentaría empujar al que se ubica en este lugar. Es decir, su acción se notaría a lo largo del eje inclinado. ¿Qué va a pasar entre la normal que hemos graficado aquí y raíz de 3W? Entre la normal y raíz de 3W se van a anular, porque la acción de cada rodillo es simplemente paralela al plano inclinado. Concluimos entonces que cada rodillo estaría aportando una fuerza W, la componente de su peso.
la componente paralela al plano inclinado. Si yo tengo dos rodillos, lo que aportaría sería 2W, 3 rodillos, 3W, 4 rodillos, 4W, ¿correcto? N rodillos, NW. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora sí vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre solo en el primer rodillo. Entonces diremos que las fuerzas que están actuando en el primer rodillo sería su peso, graficado aquí, ¿correcto? Ahí estaría el peso. Y como los rodillos son idénticos, el peso del primer rodillo también sería 2W. ¿Y qué fuerza habría en este punto de contacto si este punto viene a recibir la acción de los N rodillos que están considerados aquí? Entonces, esta fuerza de contacto en el primer rodillo tendría el valor de N multiplicado por W por los N rodillos que existen a partir del primero y que así habíamos supuesto. El fulcro, la esquinita del tope. Un tope que mide de altura R medios, no olvidemos. Y como el primer rodillo está a punto de saltar, entonces no existiría normal. Significa que solo estas dos fuerzas son las que intentarían hacer girar al sistema. No lo logran, porque me piden la cantidad máxima de rodillos, pero que el sistema no pierda el equilibrio. Entonces, si son dos fuerzas las que están actuando en el primer rodillo y hemos identificado el fulcro, que sería la esquinita del obstáculo, simplemente nos queda aplicar la segunda condición de equilibrio. Y para aplicar la segunda condición de equilibrio necesitamos las distancias. Ojo, la primera distancia que deberíamos calcular, y aquí ya lo estamos dibujando, sería esta distancia horizontal, ¿correcto? Y que la graficamos de color naranja y que vamos a ponerle un nombre, ¿no? D. Es la distancia D. La otra distancia tendría que ser obligatoriamente el segmento perpendicular a esta línea, ¿correcto? Entonces ampliamos y estaríamos viendo que la distancia tendríamos que graficarlo en este lugar. El segmento perpendicular a esa recta, 90 grados. Si asumimos nosotros que el radio de esta circunferencia es R y asumimos que la altura del taco es R medios, entonces esta distancia verde ya está calculada, porque si todo vale R y esta altura vale R medios, lo que continúa necesariamente tendría que ser también R medios. O sea que este segmento verdecito, esta distancia verde graficada aquí, tiene un valor de R medios. Vamos a pasar todos los trazos a esta figura para poder hacer un análisis mucho más amplio en un gráfico para que nos permita calcular la distancia D. Debido a que la distancia verdecita ya la conocemos. Traslademos entonces todos nuestros trazos y trabajemos aquí con mayor comodidad. Aquí tenemos la línea punteada verde. Aquí está graficado la distancia con el fulcro, 90 grados, correcto. Señalamos nuevamente el fulcro. Observamos el peso. Y este peso es vertical.
El valor de este peso es 2W. ¿Correcto? La fuerza que está actuando en esta línea, que vamos a graficarla aquí, vamos a trasladarla a este punto, cuyo valor es N por W. Además conocemos, y ya lo habíamos explicado, en el comportamiento del peso en este gráfico, que este ángulo de aquí es un ángulo de 30 grados. Hemos graficado también aquí una distancia horizontal, a la cual nosotros le hemos llamado la distancia D, y que es precisamente nuestra preocupación calcularla. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Atención, en esta figura, a partir del centro de la circunferencia donde está el peso, trazamos un radio. ¿Correcto? Estamos trazando un radio. Y observe lo siguiente, que este radio vale R, y esta longitud de esta distancia es R medios. Vale decir que este ángulo ya está, por triángulo notable, ya está calculado. Mitad de la hipotenusa, el ángulo en un triángulo rectángulo que cumple esas condiciones, es un ángulo de 30 grados. Y si este ángulo es de 30 grados y todo vale 90 grados, es fácil entonces calcular cuánto vale el angulito que falta para los 90 grados. Y el angulito que falta para los 90 grados es 30 grados. De donde nosotros nuevamente volvemos a aplicar para hallar esta distancia D, aplicamos nosotros las relaciones en el triangulito 30, 60, 90 y concluimos finalmente, primera conclusión en esta gráfica, es que esa distancia D también es R medios. Y si la distancia D también es R medios, entonces conocemos las dos fuerzas que están intentando hacer girar al cuerpo, no lo logran, el cuerpo sigue en equilibrio, el primer rodillo, por lo que aplicamos ya la condición segunda de equilibrio. NW, que es la sumatoria de todas las componentes de los pesos paralelas al plano de 30 grados, intenta hacer saltar a este rodillo en sentido antihorario, mientras que W, con respecto al fulcro, provoca un giro horario. Empecemos por el antihorario positivo y diremos, la fuerza N por W multiplicado por su distancia, y la distancia lo tenemos aquí, R medios, giro positivo, se equilibra con el otro giro provocado por el peso 2W con su distancia D, pero la distancia D vale también R medios, giro negativo. La suma de estos dos torques debe ser 0. Podemos simplificar varias cosas. R medios, el 0 tiene todo. ¿Qué más podemos simplificar? W. De donde nosotros obtenemos N menos 2 es igual a 0. N, que es el número de rodillos, es igual a 2. Dos rodillos a partir del primero significa que en total, en el sistema se puede tener 3 rodillos. La respuesta entonces sería la alternativa C.